Nos corresponde estudiar la lección 1.3, que son las expresiones algebraicas de una variable. El problema de inicio indica que una calculadora tiene un precio de $10. ¿Cuál es el costo de comprar cierta cantidad de calculadoras? El recuadro representa cualquier cantidad de calculadoras. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, podemos hacer una pequeña comparación para que nos podamos ubicar. Por ejemplo, ¿qué tal si fuera una calculadora? Si fuera una calculadora, ¿cuál es el costo de esa calculadora? Como dice $10, entonces tendríamos que multiplicar 10 por 1, es decir, 10, que es el precio por la cantidad de calculadoras. Quiere decir que una calculadora cuesta $10. Si fueran dos calculadoras, tendría que multiplicar 10 por 2. Entonces el costo sería $20 por comprar dos calculadoras. Y si fueran tres calculadoras, entonces sería simplemente 10 por 3, igual a, en este caso sería 30 calculadoras. Y así sucesivamente podríamos continuar infinitamente, ¿verdad? Simplemente en lugar de estos números ponemos la cantidad de calculadoras. Si fueran 100 calculadoras, tendría que multiplicar 10 por 100. Y el resultado de multiplicar 10 por 100 sería el costo de comprar 100 calculadoras. Entonces ahí nos daría como resultado $1000. Es decir, el comprar 100 calculadoras sería 1000. Y así sucesivamente. Es decir, todo esto lo estoy explicando solo para que entendamos que para poder saber cuál es el costo total, simplemente multiplico la cantidad de calculadoras por 10. Ahora, como aquí lo que nos está diciendo es que el costo se representa por un recuadro, entonces tendríamos que multiplicar 10 por el recuadro. Lo voy a escribir por acá, aquí está el recuadro. Entonces lo que estoy tratando de decir simplemente es que como el recuadro representa los 10 la cantidad de calculadoras, entonces tendríamos que multiplicar 10 por esa cantidad de calculadoras. 10 por el recuadro que acabamos de escribir. Aquí está. Entonces esa sería la respuesta básicamente. Esto que acabo de escribir es la respuesta. 10 por el cuadrito. Por supuesto que estamos hablando de dinero, entonces son dólares, ¿verdad? 10 por el recuadro, dólares, donde el recuadro representa la cantidad de calculadoras. Entonces pueden observar que hemos estado utilizando el recuadro para representar cantidades desconocidas. Pero ya cuando hablamos del álgebra, en las expresiones algebraicas no se utilizan figuras geométricas, sino que se utilizan letras para representar cantidades desconocidas. Es decir, que perfectamente podríamos utilizar cualquier letra en lugar del recuadro. Por ejemplo, podríamos utilizar A. Entonces podríamos decir 10 por A. ¿Donde A qué es? A representa la cantidad de calculadoras, ¿ya? Entonces en lugar de utilizar el cuadrito, podremos utilizar una letra, cualquiera. Es decir, 10 por A. A estas expresiones se les conoce como expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque combinan letras con números. Aquí pueden ver ustedes un número y una letra. El número es una cantidad conocida. La letra es una cantidad desconocida. Esa es la diferencia. Ambos son números, ambas representan cantidades. El 10 es una cantidad que conozco, la A también es una cantidad, pero no la conozco. Esa es la diferencia. Que representa la cantidad de calculadoras que no sé cuántas son. Como no sé cuántas son, entonces se representa por una letra. Esa letra tiene un nombre. ¿Cómo se conocen? Se les conoce con el nombre de variables. Ese es el nombre ese es el nombre que se utiliza para representar las letras en una expresión algebraica. Por aquí se lo voy a escribir. Entonces la A se llama variable. ¿Y qué es una variable? Básicamente una variable es una cantidad desconocida. Tan simple y tan sencillo como eso. Ahí está para que lo puedan ver con mayor claridad. Entonces la A es una variable. Muy bien, veamos el segundo ejercicio. En el rectángulo de la ilustración la base es 2 centímetros más larga que la altura. Representa con una expresión algebraica la base del rectángulo. Bueno, para poder calcular la base, lo que tengo que hacer simplemente es sumarle 2 a la altura.
Por ejemplo, ¿qué tal si la altura fuera 4? ¿Cuál sería la base? Pues entonces a la base le tendría que sumar 2. Eso es una suposición, ¿verdad? ¿Qué tal si la altura fuera 5? Entonces para saber cuánto mide la base le tendría que sumar 2. Mediría 7, ¿verdad? Es decir, siempre a la altura le va a sumar 2. Siempre. Este 4 es un ejemplo, puede ser cualquier cosa. Entonces, sabemos que a la altura, el valor que tenga la altura, en este caso yo le puse 4, solo para que me entiendan, al valor de la altura le va a sumar 2, pero este número se lo estoy poniendo yo solo para que me entiendan. En el problema no tenemos 4, ¿qué tenemos? Tenemos una A. Entonces, a la altura que se representa con la letra A, se le tiene que sumar 2. Y esta es la expresión algebraica que me sirve para calcular cuál es el valor de la base. ¿Quién es A? A es cualquier número positivo, ¿verdad? A sería cualquier número positivo porque estamos hablando de una longitud. Entonces acá sería cualquiera. Por ejemplo, ¿qué tal si la altura fuera 100? ¿Cómo calculo la base? A 100 le va a sumar 2. Tan simple y tan sencillo como eso. Es decir, en resumen, las expresiones algebraicas nos sirven para poder representar cantidades desconocidas con letras. Básicamente es eso. Entonces ustedes pueden notar acá que en este ejercicio la base es o se representa como A más 2 centímetros. Ahí está. Solo se lo voy a agrandar un poquito más para que todos lo puedan ver. Ahí está. La base es A más 2 centímetros. Así se representa. Donde A es la altura, ¿verdad? Es decir, no importa cuánto valga la altura, para saber cuál es la base, simplemente le tiene que sumar 2. Entonces la expresión algebraica nos va a servir para poder determinar el área, la longitud de la base, independientemente de cuál sea la altura. Ahí se pueden ubicar en su libro de texto para resolver los ejercicios. Solamente quiero hacer énfasis en esto. Las letras que representan variables se escriben con un formato distinto a la letra utilizada. Por eso es muy común que se puede escribir con una especie de X estilizada para poderla distinguir del signo por, ¿verdad? Cuando se vaya a utilizar la X como una variable. La X del signo por es totalmente recta. Entonces es totalmente recta. Ese es el signo por. Entonces, para no confundirse, si usted va a utilizar X para representar una variable, hágala diferente. Eso es lo que dice el problema. Podríamos hacerla distinta, ¿ver? Si usted puede observar, ya se ve la diferencia en las dos. Esta, que es totalmente recta, va a seguir representando el signo por. Cuando usted utilice la X como una variable, hágala de una manera diferente para que se pueda distinguir del signo de multiplicación. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de A yo hubiera usado X? X por 2. Entonces lo hubiera tenido que hacer así, X por 2. Y aquí se ve la diferencia, miren. Esta X es la variable y esta X es el signo por. Por eso las tiene que hacer diferentes. Hay que hacer mucho énfasis en eso, pero no es obligación que utilice la X. En este caso hemos utilizado A y puede realmente utilizar cualquier letra. Ahora ustedes tendrían que resolver los ejercicios que están en la página número 56.